Buenos días y buenas tardes a todos. Voy a hacerlo lo más breve posible en la presentación de la exposición y arrancar lo más rápido posible. Digamos, puedo definir así un poco como el objetivo final de mi exposición es mostrar cómo uno puede llegar a la idea de teleología naturalizada, o sea, uno puede llegar a un reconocimiento del carácter, a un reconocimiento de la legitimidad de concepciones y nociones teleológicas en biología, partiendo de una noción muy simple de función, que sería la llamada noción sistémica, pero yo, a la cual creo que se va a quedar claro por qué en la exposición prefiero llamar procesual, porque me gusta darle una función más simple todavía, que es la idea de papel causal, la función entendida como papel causal. La idea es que entonces, partiendo de una noción tan simple como esa, se puede reconstruir y explicar y entender la forma teleológica de pensar que efectivamente funciona en la biología contemporánea, y entendiendo, voy a dar una definición de teleología o de propósito de un gran biólogo, o sea, no de alguien que no entiende algo que saldría un poquito de lo que dice Michael Geiselin, que es George Gaylord Simpson, que en 1947 él da básicamente esta definición de propósito, que valdría como definición de teleología, que es eh, eh, una relación, una adecuación no accidental, sino causal entre estructura y función. Me parece una definición perfecta, muy clara y generalizada de lo que se entiende por teleología, y es a eso que quiero llegar después entonces en mi exposición. Parto, pero arranco con una concepción con una crítica de la concepción etiológica de las atribuciones funcionales. Y recuerdo entonces que en lo que atañe a la biología, esta llamada concepción etiológica de las atribuciones funcionales, que creo que ninguno de nosotros, de los tres expositores, defiende, esa concepción lleva a pensar que para poder atribuir una función cualquiera a un ítem que opere, ocurre en un sistema biológico, se debe presuponer dos cosas. Primero, que esa función es algo causado o es un efecto, lo que llamaríamos el efecto funcional, de la operación o presencia de ese ítem. Y que, en segundo lugar, y acá viene la cuestión, ese ítem está ahí, presente en ese sistema, o que tiene la configuración que efectivamente presenta ahí, como resultado de un proceso selectivo que premió ese efecto funcional o premió incrementos de la eficiencia en esa función. En varios trabajos anteriores, cuyas conclusiones más importantes justamente quiero extractar con gran dificultad en la exposición de hoy, yo insistí sobre lo que considero como los aspectos más controvertibles de esa concepción etiológica. Su problema, por supuesto, no está en que ella propone como primer requisito de a lo que se propone ahí como primer requisito de las atribuciones funcionales. Sin ninguna duda, lo que se considere desde cualquier punto de vista como función de un ítem dentro de un proceso debe ser pasible de ser considerado como efecto de la presencia o de la operación de ese ítem en ese proceso o sistema. Digamos, eso varía en función de a qué uno se esté refiriendo. Función y efecto funcional, podríamos decir, son términos equivalentes. Lo verdaderamente problemático en la concepción etiológica reside en el segundo requisito que se propone como presupuesto de una atribución funcional. Me refiero a la exigencia de que el ítem funcional deba ser efecto de un proceso de selección natural vinculado a lo que se supone sea esa función biológica. Esa exigencia presenta tres dificultades fundamentales. Ella justamente es demasiado restrictiva porque, en primer lugar, va en contra de los usos que efectivamente se hacen de los predicados funcionales en biología. Y acá no me refiero a lo que los biólogos tienen en la cabecita, sino a la forma en que los biólogos argumentan y construyen sus argumentos e incluso producen sus papers. En segundo lugar, involucra una circularidad subrepticia al pasar por alto que el concepto de selección natural supone la noción de función y por lo tanto no va a servir para explicarlo. Y esto es un problema grave si uno se subió al caballo del análisis teórico. Y en tercer lugar, esa concepción confunde la noción de función con el concepto evolutivo de adaptación, y eso es más grave todavía si uno se sube al caballo del análisis teórico.
Digo que la concepción etiológica de los predicados funcionales va en contra de los usos que efectivamente se hacen de los predicados funcionales en biología porque, si se consideran disciplinas como la fisiología y la ecología, vemos que ahí la atribución de una función se valida por consideraciones que no precisan de ninguna referencia a la selección natural. Para confirmar que una estructura o un proceso orgánico tiene una determinada función en el ciclo vital de un organismo, o de un ser vivo en general, basta con mostrar cuál es el papel causal que ella desempeña en ese ciclo. Y de hecho, los resultados de los análisis funcionales que abundan en fisiología o en bioquímica no parecen precisar de explicaciones selectivas para ser validados. Por otra parte, en lo que respecta a las explicaciones por selección natural, lo cierto es que estas explicaciones suponen diferencias de desempeño funcional. Para que dos formas variantes de una estructura puedan ser objeto de una presión selectiva, esas variantes deben presentar diferencias en el desempeño de alguna función biológica, si no, no podrían ser seleccionadas. Una tiene que ser más eficiente que la otra en lo que atañe al cumplimiento de esa función. Lo que es como decir que las explicaciones por selección natural suponen análisis funcionales y no a la inversa, que es lo que dirían los etiologistas. Pero ellos no ven eso por dos motivos. Primero, confunden la noción de función en general con la noción de razón de ser. Y en segundo lugar, confunden la noción de función biológica con la noción de adaptación evolutiva, que es lo que ya había dicho antes. Que sí es una noción que podríamos caracterizar como histórica, porque alude al proceso por el cual una estructura biológica se estructuró y se configuró. Y que efectivamente supone a la idea de selección natural o a una explicación por selección natural. Una adaptación en sentido evolutivo, que es lo que nos interesa acá, es una estructura que evolucionó por selección natural en virtud de su desempeño funcional. Y aquí se pueden recordar algunas definiciones de adaptación evolutiva. Está, por ejemplo, la de Douglas Futuyma. Según Futuyma, una adaptación es un rasgo que se vuelve prevalente en una población en virtud de una ventaja selectiva que ese rasgo brinda en el mejoramiento de alguna función. Ahí, nótenlo, la referencia funcional es parte del definiens de adaptación, pero también opera como explicandum de la noción de ventaja selectiva, como también ocurre en el caso de la definición propuesta por Jonathan Coddington. Según Coddington, una adaptación es un rasgo apomórfico que evolucionó en respuesta a selección natural en virtud de una función apomórfica. Ahí también la noción de función es parte del definiens de la noción de adaptación. Y la propia idea de selección natural está suponiendo la referencia a diferencias de desempeño funcional. Algo de lo que Elliot Sober, por su lado, no consigue escaparse, cuando en su propia definición de adaptación evolutiva, él mal disimula su referencia a la noción de función recurriendo al término tarea, task en inglés. En The Nature of Selection, Sober dice, en efecto, que una estructura A es una adaptación para la tarea T en una población P, si solo si A devino más prevalente en P en virtud de que hubo una selección por A en donde la ventaja selectiva de A se debía al hecho de que A ayudaba a realizar la tarea T. Y allí la expresión tarea puede ser sustituida por función sin cambio ni pérdida de significado. Quedando claro en ambos casos algo que Sober después subrayó en Philosophy of Biology. Decir que una característica es una adaptación no alude a la utilidad actual de dicha característica, sino a su historia. Siendo por eso que yo digo que la noción de adaptación evolutiva es histórica, como no lo es la noción de función. Algo que además Michael Geiselin supo ver muy bien cuando dijo que la noción de función solo alude a cómo las cosas trabajan y que no se trata de un concepto histórico. Es decir, no se trata de un concepto evolutivo. Como sí lo es, claro, la noción de adaptación en el sentido de adaptación evolutiva. Algo que los defensores de la llamada concepción etiológica de las atribuciones funcionales pierden de vista al confundir, como yo digo, el concepto de función con el concepto de adaptación. Pero todas esas dificultades a las que conduce la concepción etiológica se pueden evitar fácilmente si se asume que al atribuir una función a cierto ítem,
no estamos haciendo otra cosa que atribuirle a ese ítem un papel causal dentro de un determinado proceso, y vean que digo proceso y no necesariamente sistema. Los predicados funcionales, podemos decir, no son otra cosa que predicados ternarios o triádicos que se le atribuyen un papel o rol causal a un ítem dentro de la operación de un sistema o dentro de la ocurrencia de un proceso. Bajo esta perspectiva, decir que la función de un elemento X en un proceso P es F o es tal o cual función, supone asumir que ese elemento produce o causa eso que digo ser su función, que digo que es su función, y en segundo lugar, que esa función, ese efecto, tiene un papel causal en la ocurrencia de todo el proceso al cual me estoy remitiendo como referencia. Así, si decimos que la función del calor del sol en el ciclo del agua es evaporar el agua, si decimos eso, es porque estamos presuponiendo que el calor del sol efectivamente produce esa evaporación y porque también estamos suponiendo que la evaporación, claro, desempeña un papel causal en el ciclo del agua. Eso claro, no quiere decir que la evaporación del agua sea la razón de ser del sol. Papel causal no es razón de ser. Confundir la función de algo en un proceso o en un sistema con la razón de ser de ese algo es, como ya dije antes, un error constitutivo de la concepción etiológica que se evita al asumir la concepción de las funciones como papeles causales, que es mucho más simple. Es cierto, sí, que la concepción de las funciones como papeles causales es extremadamente permisiva. De hecho, ella admite esa concepción que se atribuye a funciones a todo y cualquier elemento que tenga un papel causal en cualquier proceso o sistema. Queriendo saber si el consumo humano de ciertos animales pudo haber tenido algún papel en la aparición de un brote epidémico, podemos preguntar, ¿será que el hábito de tomar sopa de murciélagos tuvo alguna función en el origen de la pandemia de COVID-19? Y todos entendemos la pregunta, sea cual sea la respuesta que a ella podamos darle. Algunos diremos que eso pudo haber tenido algún papel causal en lo ocurrido, como también decimos que el crimen del archiduque de Austria tuvo una función en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Esto lo escribí antes de lo que ocurrió ayer. Otros vamos a negarlo eso. Pero ninguno de nosotros creerá que los vecinos de Wuhan tomaban sopa con el objeto de desatar una pandemia, o que la razón de existir de Gavrilo Princip fue desatar la guerra del 14. Pero lo que sí es importante es no perder de vista el carácter irreductiblemente triádico de las imputaciones funcionales. Una atribución funcional es siempre relativa a un proceso de referencia, y es por referencia a ese proceso que ella debe validarse. No cualquier atribución funcional es válida para cualquier proceso o sistema, y eso también vale en el caso de sustituir el término función por el término papel causal. Se aplica exactamente lo mismo porque los dos términos o conceptos son equivalentes. Por lo demás, es obviamente verdadero que un mismo ítem puede desempeñar diferentes funciones en diferentes procesos. La función del as de espada no es la misma en el truco que en el chinchón, y la estructura que funciona como aleta en la vida acuática puede funcionar como recurso para reptar en el barro de un manglar. Y a partir de eso que estoy diciendo ahora, podemos delimitar la noción de función que aquí verdaderamente nos interesa, que es la que podríamos caracterizar como el concepto biológico de función. Toda atribución funcional, ya lo dije, se hace por referencia a un proceso determinado. Y las atribuciones de funciones biológicas siempre se hacen por referencia a un proceso o tipo de proceso que es el ciclo vital, algo que ya Santiago estaba recordando antes. Aunque también se puede decir que esas atribuciones se hacen por referencia a subprocesos que siempre están involucrados en ese ciclo. Y cuando digo esto, no creo estar haciendo, por supuesto, ninguna revelación. Es más, a los filósofos nunca nos caben las grandes revelaciones. Lo que estoy diciendo, de hecho, no es más que lo que podemos leer en el viejo diccionario de biología de Abercrombie, Hickman y Johnson, publicado en inglés por Penguin en 1957 y en castellano por Ediciones Leroux, la de los resúmenes Leroux. Allí, en ese viejo diccionario, se nos decía que la función de una parte de un organismo
es la manera por la cual esa parte ayuda a mantener vivo y a reproducirse a ese organismo. Puede decirse en este sentido que al afirmarse que la función biológica de una estructura X en el ciclo vital de un ser vivo Z es F, se están presuponiendo estas tres cosas: que X es parte de Z, es parte de ese organismo, y eso quiere decir que la operación de esa estructura X no es independiente de ese tipo de ser vivo, que X produce o facilita lo que decimos ser la función de F, la función F, perdón, facilita lo que decimos ser su función, y que esa función tiene un papel causal en la ocurrencia del ciclo vital de ese organismo. Como es obvio, esa definición de función biológica permite admitir que una estructura orgánica puede ser funcional sin haber sido seleccionado para eso, que es lo que está presupuesto, por otra parte, en la ya mencionada noción de exaptación. Pero no solo ahí, sino también en las propias explicaciones por selección natural. Las explicaciones por selección natural, ya lo dije, suponen que una estructura para ser seleccionada tiene que tener algún desempeño funcional previo mínimamente efectivo. Caso contrario, ¿qué es lo que la selección natural premiaría si no habría un desempeño funcional? La idea de selección natural, tenemos que admitirlo, presupone la idea de función. Por supuesto, del mismo modo en que cualquier papel causal en cualquier proceso puede ser desempeñado con mayor o menor efectividad, esa contribución de una estructura en el ciclo vital de un ser vivo puede ser hecha con mayor o menor eficacia. El agua y el hierro pueden desempeñarse como conductores de la electricidad, pero pueden hacerlo con mayor o menor efectividad. Su eficacia en el desempeño de esa función puede variar, ocurriendo lo mismo en lo que atañe al ciclo vital con las diferentes configuraciones que una estructura o característica biológica puede presentar. Variantes de una coloración pueden desempeñar con mayor o menor eficiencia una función mimética o críptica, y ligeras diferencias en la conformación del pico de un pájaro pueden resultar en una mayor o menor eficiencia en el desempeño de una función asociada a la alimentación, como puede ser la de romper la corteza de los árboles para así cazar insectos. Es decir, esas diferencias pueden hacer que esas estructuras o conformaciones resulten más o menos aptas, más o menos eficientes en el desempeño de una función biológica. Y son esas diferencias de eficacia o de aptitud que resultan en el éxito reproductivo diferencial. Es decir, la célebre supervivencia de los más aptos, que no es otra cosa que el mayor éxito reproductivo relativo de los más aptos. Es decir, de aquellos cuyas estructuras son relativamente más aptas o biológicamente más eficaces. No hay tautología ahí. Volvemos así entonces a las definiciones de adaptación evolutiva que mencioné al comenzar. Pero ahora, en base a lo dicho sobre las nociones de función biológica y de aptitud, podemos resumir todas esas definiciones en una única, según la cual, al decir que un estado de un carácter X en un determinado linaje es una adaptación para una función cualquiera, al decir eso, estamos suponiendo que esa función es o fue una función biológica relevante para los seres vivos o individuos, organismos de ese linaje. Y en segundo lugar, ese estado de carácter es resultado de un proceso selectivo vinculado con el hecho de que ese estado de carácter haya sido más eficiente, más apto que sus alternativas en el ejercicio de una determinada función. Es decir, primero definimos función como papel causal, luego definimos la aptitud como efectividad en el desempeño de un papel causal, y luego, en tercer lugar, en virtud de la idea de que puede haber distintos grados de efectividad, llegamos a la idea de selección y de adaptación. De ese modo, a partir de una noción relativamente simple como es la de papel causal, podemos llegar a una definición, a una noción compleja como es la de adaptación evolutiva. Y lo hacemos sin incurrir en ninguna circularidad, como tampoco incurriríamos en circularidad si quisiésemos definir la noción de diseño biológico, quiero decir, pero también a lo mejor más general, a partir de la noción de función. Y ahora no pienso específicamente, claro, y mejor digo, no pensar específicamente en biología, sino en una noción general de diseño.
esa que usamos cuando decimos que un destornillador es un objeto diseñado, pero que una piedrita aplanada por la erosión hídrica no es un objeto diseñado, aunque ella sea muy conveniente para jugar a hacer zapitos sobre la superficie de una laguna. No sé si en España o en Chile se llama hacer zapitos, pero bueno, creo que todos me entienden de qué se trata. Podemos, en efecto, definir un proceso de diseño como una serie de cambios en la configuración de un objeto que estuvo pautada, esa serie, por un incremento en la eficiencia con la que dicho objeto desempeñó una determinada función. Y podemos decir que un objeto está diseñado en la medida que sus características sean resultado de un proceso de cambio pautado por el incremento de la eficiencia con la que ese objeto cumplía o cumple una función. Siendo por referencia a esa noción de función, a esa noción de diseño, que decimos que una rama a la que le dimos 2 hachazos para transformarla en una estaca es un objeto diseñado, mientras que la piedra, tan largamente modificada por el agua y tan adecuada para hacer zapitos, no lo es. La erosión no se pautó por el incremento de la eficiencia en el desempeño de ninguna función, pero sí los torpes golpes de hacha que nosotros podremos haber dado en la rama para que ella se transforme en una estaca muy mala, pese a lo, claro, a lo mal hecho que pueda estar la estaca. Pero es con ese mismo criterio que podemos definir a la selección natural como un proceso de diseño y a una adaptación como un objeto diseñado. Una estructura biológica X es pasible de ser considerada como diseñada para una función F en la medida en que ella haya sido modificada por una presión selectiva tendiente al incremento de la eficacia con la que esa estructura cumplía con esa función. Y eso es lo mismo que la definición de adaptación que di un poco antes, exactamente es un cambio, digamos, mínimo en relación a la noción de adaptación evolutiva que di antes. A su vez, en la medida en que esa estructura se modifica y ve su eficiencia biológica incrementada por la mediación de la selección natural, podemos decir que el proceso selectivo es un proceso de diseño. Y ahí estamos ante esa naturalización de la teleología a la que aludía Elliot Sober en Philosophy of Biology. Sober decía ahí, lo cito y ya voy terminando, que Darwin es correctamente considerado como un innovador que contribuyó al progreso del materialismo científico, aunque su efecto sobre las ideas teleológicas haya sido muy diferente del que tuvo Newton. Más que expurgar esas ideas de la biología, Darwin mostró cómo ellas podían venir a ser inteligibles dentro de una referencia naturalista. Y creo que mi análisis de las nociones de función, adaptación y diseño ayuda a comprender esa operación de naturalización. Gracias. Gracias, Gustavo. Tenemos nuevamente un espacio para preguntas, entonces. Recuerden levantar la mano y también quienes están en YouTube, si quieren hacer alguna pregunta a través del chat, pueden hacerlo. Rodrigo. Gracias, Gustavo. Muy interesante la charla, al igual que las otras que hemos presenciado. Tengo la pregunta que de alguna manera también confirma tu posición, que es la de asignar un valor funcional a rasgos que tienen una contribución supuesta a la sobrevivencia y reproducción de los organismos, aun cuando eso no sea exactamente demostrable en la perspectiva más histórica. Solo quería llamar la atención, como para reforzar el punto que haces, en que el concepto de adaptación, si bien es cierto, puede haber una cierta confusión al nivel de la perspectiva histórica filogenética. Hay una aproximación complementaria a esta última, que es la perspectiva que se ha llamado la perspectiva no histórica o poblacional, que precisamente permite evaluar en qué medida está actuando la selección natural en el presente. Es decir, dentro del conjunto de variantes que conforman una población, se evalúa si es que
ciertas desviaciones del carácter contribuyen efectivamente a una mayor sobrevivencia y reproducción, a un fitness, digamos, un fitness relativo, que de tal manera que si uno encuentra una asociación significativa con algún modelo de selección, ya sea direccional, disruptivo, estabilizador o una mezcla de ellos, que como suele ocurrir, podemos decir que efectivamente el rasgo tiene un valor adaptativo en el presente. Y aquí es bien interesante porque usamos una aproximación de alguna manera uniformitarista, donde presuponemos que lo que es funcional en el momento actual también lo fue en el pasado, y así es como podemos hacer congeniar estas dos perspectivas y lograr una descripción un poco más robusta de la idea de adaptación, en cuyo caso no habría tal confusión entre lo que es la idea de función y adaptación si es que congeniamos estas dos perspectivas. Pero eso, digo, no invalida tu posición, sino que más bien es un elemento que puede ayudar a contribuir el discurso que tú estás teniendo. Es el recurso al uniformitarismo, que también lo usamos en el estudio de la adaptación y de la función biológica en biología evolutiva. A ver si es muy pertinente la pregunta, porque incluso hay definiciones de adaptación, que aluden simplemente a algo es una adaptación si contribuye al éxito reproductivo de su portador. Yo creo que, por lo que voy a decir, creo que no es una buena definición de adaptación esa, pero de todas maneras es cierto que en el trabajo de un geneticista de poblaciones o en el trabajo de un biólogo que esté haciendo, qué sé yo, evolución experimental o trabajo de ecología de poblaciones, para él estar seguro de tratar una estructura como una adaptación va a discutir si hay o no presiones selectivas efectivamente favoreciéndola, como por ejemplo hizo el caso clásico aquel del mecanismo industrial, de Kettlewell, que efectivamente lo que él vio que la selección natural estaba propiciando la frecuencia mayor de la variante oscura en un caso y de la clara en otro. Entonces, claro, pero de todas maneras ahí, digamos, sigue siendo una mirada para atrás. O sea, uno estudia el presente, lo que ocurre en esta noche, en este bosque, con estas mariposas, pero es para saber, a partir de una inferencia de tipo uniformitarista, no está muy bien usada la palabra en este caso, inferir justamente lo que estaba ocurriendo en el pasado. Ahora, ¿cuál es el problema? Y creo que creo que vos estás presuponiendo lo mismo, no hay nada en lo que vos dijiste que lo niegue, que uno no se puede quedar con eso para definir adaptación, porque, por ejemplo, yo puedo decir que la forma del miembro anterior de los murciélagos es una adaptación al vuelo, sin que yo tenga que decir que haya en este momento una presión selectiva efectivamente actuando sobre eso. Digamos, no hay murciélagos que simplemente caminan y otros que vuelan, y por lo tanto los que vuelan tienen más éxito que los que caminan. Yo no sé si uno se podría referir a ese estado de carácter tomado en general como algo sobre lo cual hay una presión en este momento. Puede haber sí una presión actuando siempre sobre algún detalle de esa estructura que la mantiene siempre dentro de un determinado nivel de longitud, de ancho o de lo que sea. Eso para un caso creo bastante obvio. Y por otro hay, por ejemplo, voy a usar un ejemplo de un libro de filosofía de la biología, pero creo que no va en contra de lo que aparece en biología en general, que es un ejemplo que usan Sterling y Griffith en Sex and Death, cuando están discutiendo el ejemplo de la teoría del concepto de adaptación, y dicen, bueno, para la biología evolutiva, el apéndice humano es una adaptación. No porque tenga alguna utilidad presente, y en eso, bueno, Sober va a decir lo mismo, sino porque fue seleccionado en algún momento en función de alguna función biológica, y que, bueno, quedó ahí. Pero en la medida en que su configuración y su presencia se puede explicar por una función pasada o por un proceso selectivo pasado, se lo trata como una adaptación, aunque no se le pueda hoy en el presente atribuir una función. Con lo cual, bueno, lo importante siempre de no mezclar los conceptos de función y adaptación
porque no son equivalentes, digamos. Que, insisto en el punto mío de que ese es el gran error de la concepción etiológica.